La Iglesia Católica Palmariana surge en el contexto de las supuestas apariciones marianas de 1968 en el Palmar de Troya, un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, España. Según los primeros testimonios, varios niños afirmaron haber visto apariciones de la Virgen María en una finca conocida como la Alcaparrosa. Con el tiempo, el fenómeno atrajo numerosos peregrinos y a figuras religiosas que consideraban que la Iglesia Católica estaba en crisis tras el Concilio Vaticano II. Entre ellos, destacó Clemente Domínguez y Gómez, quien aseguró recibir revelaciones místicas y estigmas. En 1978, tras la muerte de Pablo VI, Domínguez proclamó que había sido coronado mística y directamente por Cristo como verdadero papa, adoptando el nombre de Gregorio XVII. Con ello declaró ilegítimos a los papas de Roma posteriores al Concilio Vaticano II y estableció formalmente una iglesia independiente conocida como Iglesia Cristiana Palmariana o Iglesia Católica Apostólica y Palmariana. Desde la perspectiva académica de la sociología de la religión, se trata de un movimiento cismático con fuerte liderazgo carismático inicial y posterior institucionalidad conflictiva. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva del conocimiento sobre las organizaciones coercitivas que se tienen en la actualidad, el Palmar de Troya se encuentra en la mira de múltiples activistas y defensores de derechos humanos alrededor del mundo. Pero lo más importante, más allá de todos estos elementos pues informativos y pues incluso llamativos que rodean el nacimiento de esta llamada Iglesia Palmariana, lo importante es el clamor de quienes vivieron, pero peor aún, nacieron en esta iglesia y que las heridas siguen ahí, siguen presentes y siguen vigentes. Y en esta comunidad lo que más queremos es respaldar, apoyar, escuchar, visibilizar todas estas voces. Por eso me da muchísimo gusto recibir a Clara. Clara, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista para Que Retumbe. Hola, muy buenas tardes, Carla. Clara, pues cuando te conocí, bueno, en línea, ¿verdad? Pero nos conocimos, tú me dijiste algo que sí, verdaderamente hace todo el sentido y tienes toda la razón. Sobrevivir a una secta, a una organización coercitiva, es terrible, pero nacer en ella, pues suena bastante peor, bastante más complejo. ¿Cómo es que tu familia de entrada llega a esta iglesia palmariana? Todos ustedes son de Sevilla, porque entiendo, según también lo que vimos en el reportaje, que la iglesia nace en Sevilla, pero después se extiende. No sé cómo es que tu familia empieza a ser, pues, discípula de esta doctrina. A ver, es verdad que toda mi familia, mis hermanos y yo, hemos nacido dentro de la iglesia. Pues todo empezó por mi yayo, el padre de mi padre, porque mi yayo él iba para cantar misa, y es decir, estaba estudiando en un seminario, pero cuando llegó la guerra civil a España tuvieron que necesitar gente, y entonces en una de esas salidas conoció a la que fue mi yaya. Y a raíz de allí, pues ya no, mi yayo pues ya no volvió al seminario, pero claro, él lo llevaba muy arraigado todo esto de la iglesia. Y entonces, según me contó mi padre, pues él seguía creyendo pues en todo esto. Y cuando escuchó lo de las apariciones del Palmar, cogió y se llevó pues a la familia a que lo vieran. Y entonces pues mi yayo se volcó directamente y de pleno y de lleno en esto. Tanto es pues que cuando allí mi familia llegó, ahí ya estaba lo que era el lentisco formado, ya se había todo el revuelo que habían formado las niñas estas del pueblo, pues ya la gente empezó a creer que allí realmente se había aparecido la Virgen. Y entonces a partir de ahí es cuando en parte yo creo que no había nacido, pero ya todo es dentro de lo que es la secta palmariana. Claro, es que qué duro, ¿no? Porque al empezar todo esto con unas niñas que uno pudiera pensar,
bueno, pues, ¿qué maldad podrían haber tenido? Seguramente es total y absolutamente verdadero lo que ocurrió. ¿Cuál es Sí. tu sentir de cómo fue este inicio, aunque probablemente después se fue distorsionando? ¿O qué es lo que tú sientes que sucedió ahí, en tu perspectiva? A ver, puede que sea verdad que se haya aparecido la Virgen, porque en realidad fueron dos niñas o tres que la vieron, aunque los profesores les decían que no, que era, posiblemente habían sido un reflejo del sol o lo habían confundido con algún animal. Pero es que las niñas insistentemente decían que no, que habían visto a una señora vestida de blanco. Yo no creo que las niñas esto se lo inventaran, que puede ser, pero de ahí pues salió pues toda la gente que se ha aprovechado de este tema, Por que en supuesto. realidad puede ser que a lo mejor, yo creo que sí, que igual a lo mejor parecido a la Virgen, puede ser. Esta secta se hizo en el año 68 y yo nací 4 años después. Eso te Ok. digo que Ok, ya te entiendo mejor, perfecto. Entonces, bueno, a ti definitivamente te toca nacer en dentro, en este contexto y tú recuerdas, vamos a poner incluso una foto que nos podrás contar, que es de tu familia y cómo era para ti sí. vivir. Bueno, claro, por supuesto, así naciste, ¿no? Así es como era la forma para ti de concebir la realidad, pero cómo era vivir como un niño, vivir en una familia adepta a la iglesia palmariana. Es que desde dentro es una forma de ver la vida y de fuera es otra. Entonces, para mí, esa soy yo tomando la primera comunión. Para mí era aquello era todo verdad. Yo pensaba que estaba dentro, pues no lo tenía como secta, yo lo veía como una realidad. Para mí era el día a día, era normal y claro, no me extrañaba ni veía nada raro. Después en el cole sí que es verdad que empiezas a sentir pues cómo te dejan de lado, cómo no puedes participar en la asignatura de gimnasia, por ejemplo, porque yo lo tenía prohibido. Tampoco podía ir a muchas excursiones porque iban a ver alguna iglesia, yo lo tenía prohibido. Y entonces, claro, empiezas a darte cuenta y a sentir pues que ahí pasa algo y que no es normal, no puedes hacer una vida igual que el resto de la gente, por muy palmariana que seas. Claro, pero por ejemplo, cuando tú empiezas a convivir con la gente, pero adentro de la casa Sí, había situaciones que tú notabas, o sea, tú en la escuela, claro, empiezas a notar que no puedes convivir con los niños, a lo mejor no puedes ir a las fiestas, no sí. puedes invitar no sé, no puedes invitar a los niños a tu casa, muchas cosas, pero adentro tus papás eran este, este entorno amoroso, aunque restringido, o también eran tan estrictos por pues por estas reglas, digamos, de la iglesia, que a lo mejor también dañaban el contexto interno de la familia. Pues a ver, es que en un principio era algo muy normal. Ujú. Se llevaba manga, porque claro, vinieron unas normas muy drásticas de un día para otro. Okay. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de haber visto a mis padres en la playa. Ok. Es una visión, vamos, la tengo porque es la única imagen que tengo de ellos. Y después es que ya no volvieron nunca más a la playa, se nos prohibió ir a la playa, se nos prohibió llevar manga corta, se Ujú. nos prohibió el llevar escotes, se nos prohibió las faldas por arriba de la rodilla, entonces que tenías que ir toda tapada. Se prohibió también el hecho de ir a bodas, comuniones, bautizos, se prohibió el acercarte a una iglesia, no podías pisar el escalón principal que daba la iglesia, siempre ibas con miedo, tenías miedo de que o tú caer en excomunión o haber caído en pecado simplemente por pisar un escalón. Claro, porque la Iglesia Entonces, Católica eran sus acérrimos rivales de alguna manera, ¿no? O sea, la del, definitivamente que lo eran, ¿no? Entiendo. a ver, ellos, yo creo que ellos eran, lo que es la iglesia palmariana, es una
¿cómo se llama? Escisión dentro de la iglesia. Porque es verdad, ellos a la iglesia católica dicen que no son verdaderos, no son reales, porque están en continua corrupción. Entonces ellos excomulgaron de hecho a Juan Pablo II. Para ellos no era un papa, era un antipapa. De hecho, el único papa que es verdadero es el que había, para aquel entonces era Clemente. ¿Qué es este hombre, no? Vamos a ver. El papa ciego, sí. ¿Ves? Él ahí todavía estaba joven, pero había perdido la vista. Su mano derecha es este hombre que está abajo a la derecha de la foto, que se llamaba Padre Isidoro, pero en el siglo, como ellos lo llamaban, su nombre verdadero era Manolo. Ya no me acuerdo el apellido, pero sí, era como que dice la mano derecha de Clemente. Y a ti, por supuesto, te tocó convivir no sé convivir, pero estar cercano, era, digamos, el papa que a ti te tocó, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo recuerdas, Clara? Pues es que para nosotros era todo un gozo el poder ir allí, estar allí. Siempre queríamos ir. Eres niña, eres pequeña y para ti todo esto es muy normal. Yo lo veía normal. Yo me sentía sola muchas veces en el cole. No, solo quería llegar a casa porque era el único sitio donde yo me encontraba bien. Pero luego en casa tenías que estudiar el catecismo palmariano, porque ya en clase la asignatura de religión yo la tenía prohibida. Entonces estudiábamos el catecismo palmariano, el que ellos nos mandaban. Pero ¿cómo le hacían en las escuelas? O sea, las escuelas entendían esta públicas parte que de repente no voy a ir a la escuela o cómo, o sea, no voy a ir a esta clase o cómo. No, a ver, por ejemplo, religión y gimnasia eran asignaturas obligadas, ¿vale? Okay. Como la Iglesia del Palmar prohibía a la mujer usar un pantalón, no podíamos hacer gimnasia. Entonces, lo que hicieron mis padres fue ir a hablar con el director y con la maestra de gimnasia y decirles que teníamos prohibido usar un pantalón. Y yo, la clase de gimnasia, me quedaba sentada mirando a mis compañeros sin hacer nada. Y en la clase de religión, lo mismo. Yo no podía escuchar la clase de religión porque lo tenía totalmente prohibido. Entonces me ponía en un pupitre al final de la clase, yo sola. Exceptuando las veces que a lo mejor nos venía, por ejemplo, un sacerdote de aquí, del pueblo, venía a clase a hablarnos, entonces yo tenía que salirme de clase y parecía que estaba expulsada de clase. ¿Prohibido tomar café? Pues porque esto lo han contado obispos que han estado allí dentro, amigos míos. Prohibido esto, prohibido lo otro. Entonces, claro, era según tengo entendido, al papa ciego los éxtasis pues le caían del cielo. El Señor ha dicho esto, el Señor ha dicho que aunque sea blanco, esto es de color verde, ¿sabes? Cosas así. Y luego después creo que empezaron a endurecer las normas en este sentido. Es decir, no solo para ellos y para las monjas, sino para todos los fieles en general. Aquí estamos viendo una foto también tú muy pequeñita, donde estás como haciendo una primera comunión, me imagino una primera comunión parecidísima a la que de alguna manera pues practica la Iglesia Católica, sí, digamos, la misma, tradicional, sí. ¿No? Bueno, exceptuando que yo ahí ves que llevo un casco, por así decirlo, las mujeres tenían que llevar la cabeza cubierta, sí o sí. Siempre, a cualquier edad. Siempre, sí, a cualquier edad. De hecho, en la foto de antes están mis hermanas, que son más pequeñas que yo, con la cabeza también tapada, cubierta también. ¿Pero a la escuela ibas así? No, con la escuela. No, esto era solo para entrar dentro de las capillas o en la iglesia, solo. En la iglesia. Aquí esta es la foto donde decías que estaban también tus hermanas. Sí, mis hermanas. Ahí yo tengo 9 años. Okay. Mi otra hermana ahí tenía 7, no 6, y la pequeñita tenía 3. Mi hermano estaba recién nacido. Claro. El que dice, sí. Oye, Clara, una pregunta, porque este papa que, pues que se proclama, se autoproclama, como comentaba yo en el pequeño reportaje, él dice que el mismo Cristo lo ha, pues, nombrado papa, ¿no?
pero él no era ciego. ¿Qué es lo que pasa cuando tú lo recuerdas? Según dijeron, pues ellos cuando empezaron a montar todo aquello, lo que necesitaban era dinero. Entonces la única forma que tenían era expandirse. Entonces empezaron a hacerlo por lo que es dentro de España. También llegaron, creo que a Francia, y en un viaje volviendo de Francia tuvieron este accidente, creo que por no descansar o no dormir suficiente. Y el único que salió mal parado fue él. Pero él lo recibió, según tengo entendido, como algo divino, que Dios le había quitado la vista para que él rezara por todos, ¿sabe? Porque sus oraciones y todo tendrían mucho más valor por el mero hecho de estar ciego, de perder la vista. Claro. Fíjate que esto es un factor que me llama muchísimo la atención porque muchos líderes religiosos, que por ejemplo ahora han ido presos, ¿no? Pues dicen, no, pues esto es una prueba de que sí soy, ¿no? Un iluminado, ¿por qué? Porque estoy yendo a la cárcel porque soy tan iluminado que es una prueba de que soy un mártir, ¿no? Entonces es como esta narrativa muy particular, mesiánica, que se utiliza para terminar manipulando todavía más, ¿no? A ver, él hacía que tenía éxtasis, que recibía éxtasis, caía y él hacía que hablaba con la Virgen, con Dios, con todos, él hablaba con todos. Entonces, claro, pues la gente pues empezó a creerlo. Un papa ciego, pobrecito, recibe la visión de Dios, pobre hombre. Entonces, claro, esto le ayudó, claro que no, a subir todavía más. Claro. Sí, como que afianzó su posición de mártir, su postura de mártir, y creó una sensación de esto. Y cómo de verdad parecen todos que traen el mismo chip porque dicen las mismas locuras, ¿no? Bueno, pues entonces ya no se puede fumar, ya no se puede tomar café, ya no se pueden todas estas cosas, que si bien pudiera alguien decidir esto es una buena práctica, esto es una mala práctica, en realidad creo que lo que aquí marca una situación coercitiva es como hacerlo de una manera en que no puedas tú decidirlo, sino que haya premios o castigos si lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces creo que eso es donde tenemos que tener mucho cuidado, pues ahora sí que los que estamos de fuera para entender cómo es que se manejan estas cosas. Él tenía estos supuestos estigmas, ¿no? Se lo provocaba él. ¿Qué es lo que ahora sabes tú, Clara, de cómo se provocaba él estos estigmas? A ver, yo no sé cómo se lo provocaba, pero eso de que yo escuché varias veces que él había perdido como 8 litros de sangre, es imposible porque el cuerpo humano creo que tiene menos. Entonces, no sé, yo es que verlo no me causa como es que me lo he tragado tanto que ahora lo veo y digo, pero ¿cómo he podido creer? Está claro que era una niña, pero claro, no sé cómo la gente no se daba cuenta de que esto era todo mentira. Todo mentira. Y luego la foto que tiene la cruz en la frente, pues igual. Es que era igual. Igual que los estigmas de la mano. Como si nuestro Señor le hubiera... Igual, es que no, es que no. Ahora lo veo y, a ver, el Señor lo tenga... Pero bueno, ahí lo ves. Supongo que ahí sería en la feria de Sevilla, porque le gustaba mucho ir a la feria de Sevilla. Que yo no digo que esta persona sea buena, sea mala, pero ha disfrutado a costa de muchísima gente que confiaba en él y ha hecho mucho, mucho, mucho daño. Para luego después, mira. Fíjate que, Clara, que hay cosas bien interesantes y por eso, pues yo celebro todos los que nos decidimos seguir escuchando a los testimonios, celebro a quienes como tú hablan y abren su corazón, porque podemos seguir aprendiendo y podemos darnos cuenta. Es verdad que tú eras una niña, pero es que esto le pasa a los adultos y les pasa con una fuerza tremenda. Bueno, le pasó a tus abuelos, le pasó a tus padres e inclusive ahora vamos a hablar de tu hermanita, de tu prima,
de tal vez otros familiares tuyos que puedan seguir involucrados. Pero en realidad, fíjate algo, me llaman dos cosas la atención. Una, que ahorita, a ver, yo he visto los documentales, Clara, y aparentemente, según lo que se informa ahí, y testigos, era una debacle, vamos. Ahí había vicios, ahí había pues un libertinaje sexual Sí, tremendo, había borracheras, había de todo. Entonces, esto era algo que se le solicitaba a los fieles, pero que dentro de la iglesia se ocurría totalmente lo contrario. Incluso él, según estos documentales, pues el propio llamado Papa, a pesar de su condición de ceguera y de todas estas situaciones, pues vamos, vivía la vida con una depravación absoluta. es Entonces, así. algo que es bien tremendo, porque estos personajes se nos meten en la cabeza de una manera tan fuerte eh, que yo percibo, no sé tú cómo lo sientes, Clara, que incluso te da repulsión verlo y a la vez te cuesta decir, este hombre era malo, pero a mi parecer Sí. era malo. Pero claro, yo no tengo ninguna relación que me ligue a esta historia, pero en tu corazón sí hay una relación que ligue a esta historia e incluso te afecta verlo y a la vez te afecta decir, este hombre era realmente malo. No sé cómo lo percibes tú. Es que, claro, la mayoría de gente no sabía lo que pasaba de puertas hacia adentro, porque allí se cerraban las puertas después de la procesión a las 12 de la noche y es verdad que la gente se iba a dormir para el día siguiente. eh, y claro, algunas veces la juventud, como ya habíamos cenado, nos quedábamos por allí arriba, porque claro, nosotros, a ver, yo te hablo, por ejemplo, ahora de una peregrinación, una llamada que ellos lo llamaban así. Había muchísimos autobuses y entonces, claro, la juventud, pues, al ver tanta gente, ellos hicieron habitaciones bajo tierra, al igual que tienen su cripta. Mm. Entonces, claro, éramos tantísima gente, venía muchísima gente de Brasil, de Venezuela, Canadá, Colombia, Bolivia, Chile. Aparte de esto, toda la gente europea, que venía gente de Alemania, de Austria, de Suiza, de Irlanda, de Inglaterra, era muchísima gente la que allí se juntaba, autobuses y autobuses. Entonces, viendo el éxito que ellos tenían, por eso hicieron las habitaciones bajo tierra separadas de los hombres. Solo nos juntábamos para comer y para rezar. Entonces, yo recuerdo que por las noches, a mí todo esto después me ha sentado muy mal el saber que todo el dinero que la gente daba, porque yo he visto las canastas cuando pasaban las canastas para pedir limosna, como hoy en día se sigue pasando también. Yo he visto las canastas repletas de billetes, repletas hasta arriba, tanto por la mañana como por la tarde. Si habían 2 turnos de misa, vamos, las canastas todos los días que pasaban y todas las veces hasta arriba de dinero, de billetes. Entonces, después enterarme que ellos cogían y se iban a la taberna del pueblo y se cerraban, pedían el comedor para ellos solos, es que, vamos, se estaban riendo en nuestra cara, pero nosotros no lo sabíamos, porque los fieles íbamos a dormir para estar preparados para el día siguiente. Ellos no, ellos iban a gastarse el dinero. Si no, después, ¿cómo demuestras de dónde te ha salido todo este dinero? A la hora de declarar Hacienda, claro, es que... Y me recuerdo que en un reportaje de los que hice, cuando fuimos allí a la taberna de la carretera, me recuerdo que el hijo del dueño nos comentó que una noche pidieron cerrar el comedor solo para ellos. Eran 10, 12 personas allí dentro y en esa noche creo que se llegaron a gastar en las antiguas pesetas 6.000 euros en una noche. Dios Con mío. lo mejor, 6.000, sí. Con lo mejor de lo mejor. No pedían ni cacahuetes ni aceitunas, no, lo mejor de lo mejor para cenar. Claro, 6.000 euros, por ejemplo, ahora, digamos, trasladándolo un poco al dinero mexicano,
serían como unos 150,000 pesos. Es vamos, o sea, ¿no? Es una bestialidad de dinero, ¿no? Quiero decirles que en un momentito más yo estoy guardando aquí las preguntas porque al final se las vamos a hacer, que son preguntas muy interesantes que le pueden seguir dando mucha luz a este caso. Clara, esta historia donde tú, bueno, tienes que crecer ahí, tienes que privarte de una infancia natural, me imagino que después, por supuesto, de una adolescencia, pues ahora sí que común y corriente. ¿Tú recuerdas el matrimonio de tus padres de alguna forma en especial? O sea, ¿los veías felices en el fondo? Digo, yo sé que el seguir una religión no te hace feliz por añadidura necesariamente, puede haber problemas como en cualquier casa, pero quiero decir, cuando tú empiezas a crecer, ¿cómo es que te empiezas a dar cuenta? A lo mejor algo con tus papás, algo con los hermanos, además de estas condiciones donde no podías tener tus amiguitos. ¿Cómo avanza esta historia a dejar de ser niña, a convertirte adolescente y todavía empezar a notar más situaciones que dices, quiero a la iglesia, pero algo no está bien? Pues eso fue a los 14 años, cuando terminé, sí, a los 14 años, cuando yo terminé de estudiar la educación general básica obligatoria aquí en España. Yo no quería estudiar. Entonces mi padre me dijo, pues bueno, no quieres estudiar, pues trabajar tampoco puedes por la edad. Pues tienes que hacer algo. Y entonces me decidí a hacer un curso de corte y confección. Y claro, ahí empecé a ir, pero yo hablaba con la hija de la modista y ella me decía, ¿pero qué daño haces por ir con manga corta? La chica me preguntaba, ¿a quién molestas? ¿A quién insultas? Y por mucho que yo me defendiera, la entendía. Y era verdad, porque dices, pruébalo, me dijo una vez, pruébalo, ponte una manga corta, a ver qué pasa. Y yo recuerdo que salía a la calle y nadie me miraba. Yo iba en manga corta y me sentía pues como una persona normal como ellos. Iba con miedo, porque siempre vas con miedo, porque Claro. siempre tienes miedo de que encontrarte a alguien que sea, no del Palmar, pero que sí que te vea con manga corta y luego va y se lo chive al que era el misionero y luego después llamarte, tener que confesarte y a cumplir una penitencia impuesta. Entonces, yo me vi que no pasaba nada por ir con manga corta, empecé poco a poco así, tuve mis jaleos con mi padre, tuve muchas discusiones, es verdad, porque mi padre no lo aceptaba, hasta que cumplí los 18 años de edad, que mi padre me dijo, vale, estás viviendo en mi casa, tienes que aceptar las condiciones que yo te pongo, de la puerta hacia afuera, haz tu vida, siempre y cuando respetando y portándote bien, me decía mi padre. Entonces, yo me vestía con mi ropa de calle, pero me ponía ropa encima. Es decir, me ponía una camisa y una falda para estar en casa. Y cuando me iba a la calle, debajo de la escalera, me dejaba la ropa allí escondidita y me iba con mis amigas. Y al volver, pues lo mismo. Guau, Sí, qué tremendo. Pero muy sí. jovencita para ser, digamos, tan aventada, ¿no? Porque a esa edad normalmente dices, oye, pues, pues ¿para qué le juego, no? A ver, al ser adolescente muchas veces sí te pones de rebelde, pero no en algo que es como tan estructural de tu familia, ¿no? No, digo, a mí siempre me sorprende porque cuando veo, no sé, si siendo adulto cuesta mucho trabajo entender lo que está pasando, o sea, me parece increíble siendo tan jovencito que te puedan llegar esas luces de esos chispazos de sabiduría, digamos, ¿o no? Porque es que antes de las llamadas que hacían ellos, eran 4 llamadas al año, que lo llamaban así, 4 peregrinaciones. Era Okay. Semana Santa, la Virgen del Carmen, el Pilar y Navidad. Antes de esas llamadas, lo que era el Papa y su séquito salían por fuera de España y aquí dentro de España se quedaban 2 misioneros que empezaban por la costa a subir para pedir limosna, para cuando viniera la peregrinación poder costear con todo. Entonces, ellos venían a casa de mis padres a hacernos la visita, se quedaban a hacernos misa porque, a ver, cada ciudad tenía una capilla.
¿vale? La capilla pues era una habitación que se dedicaba solamente para hacer misa. Y entonces había un piso alquilado para esto solo. Y así de paso se quedaban estas personas a pernoctar y a hacer sus cosas y a vivir. Entonces, yo recuerdo que una vez yo le preguntaba, le dije a uno de ellos, padre, ¿por qué se ha dicho esto? ¿Por qué se ha dicho esto, lo otro? ¿Por qué? Y claro, a mí las preguntas no se me no era una contestación. Siempre se le daba vueltas a lo mismo. Pero a ver, ¿por qué se ha dicho que van a venir 3 días de tiniebla? Nos tenían dichos. Porque sí, porque el Señor está enfadado, la humanidad se porta muy mal, no se acuerda de Dios. Pero ¿por qué tenemos que estar encerrados en casa? Preguntaba, yo quería siempre un porqué, quería una respuesta para todo. Y aparte también, yo empezaba a conocer chicos y les decía, pues yo estoy saliendo con un chico. Ay, me decían, intenta salir solo con chicos palmarianos, que los chicos de fuera no te van a traer nada bueno, te van a sacar del palmar. ¿Sabes? Tenían miedo y una vez llegaron a decirme, si estás con un chico o es palmariano o si no lo es, si es de fuera, o lo metes o te sales. ¿Sabes? Es que no había otra opción, o dentro o fuera. Y entonces, claro, muchas contestaciones. Luego después me di cuenta, porque siempre se había dicho que el Papa Clemente, el Papa ciego, moriría en Roma. Iba a hacer una peregrinación desde Sevilla hasta Roma. Y de hecho, falleció allí en Sevilla cuando le dio el ataque al corazón. Murió allí en Sevilla. Entonces, esta es una de las profecías de ellos que no se ha cumplido. Entonces, empezando por ahí, empiezas a ver cosas. Hay muchas cosas que no han pasado, muchas cosas que te decía, mira, la estrella esa estrella de ahí arriba es el planeta María. Había un planeta María. Y claro, pues, ¿y quién iba ahí? Pues los niños pequeños que se mueren porque a lo mejor no están bautizados o son todavía muy pequeñitos, pues van con María, se van al planeta María y están allí, como si dijéramos el limbo. Entonces, y claro, eran tantas cosas las que te metían en la cabeza. Y luego aparte, cuando el día que te cases, Mariclara, me decían, tienes que tener hijos, tienes que... Y yo decía, claro, pero voy a tener, yo qué sé, yo quería por aquel entonces 2, 3, no, los que Dios quiera. ¿Cómo los que Dios quiera? Sí, los hijos que Dios quiera. Y es que no, me estaban imponiendo tantas cosas que no. Y mi padre siempre queriéndome acallar, queriéndome hacer cumplir, que yo cumplía las normas, pero me veía demasiado impuesta. Querían imponer muchas cosas. De hecho, empecé a tontear con un chaval extranjero que nos conocimos allí en el Palmar. Y a la segunda o tercera quedada que nos vimos y eso, pues como nos llevábamos bien, estábamos bien los dos juntos, pues a los 6 meses ya no, como al inicio ya me querían casar con él. ¿Es el muchacho con el que te iban a casar? Sí, este chico. Okay. A ver, que a mí me gustaba el chico, pero porque iban a casarme con él, yo quería más tiempo para conocerle, claro, para estar con él, para saber... Y no, ya me habían previsto la fecha, la boda, me tenía que ir a vivir a Suiza. Y yo, para, que no. Ahí yo creo que ahí yo tenía 20, 21 años. Y no, esto me sobrepasó. Ahí me planté y dije que no. Ahí me dije que no. No, porque lo hablé con él también y él me dijo, es que tenemos que tener los hijos que Dios quiera. Y yo le dije que no, yo solo quería 2. No. Luego después yo quería trabajar. Yo le dije, yo voy a ir, vale, yo si me caso contigo, yo quiero trabajar. Y me decía que no, que yo tenía que estar en casa cuidando a los niños. Y yo decía, no, yo quiero trabajar. ¿Pero por qué? Porque necesito trabajar. No quiero estar en casa encerrada. Y claro, había muchas cuestiones que no me concordaban con él. Y claro, tuvimos muchas discusiones, todo eso, y cuando yo me planteé, dije, no quiero ni casarme, ni quiero seguir. Voy a salirme fuera, necesito un tiempo. Y desde entonces ahí en los 21 años, fue 22, decidí formalmente dejarlo todo. ¿Dejaste por completo ahí la iglesia? Sí, por completo, sí, porque en parte yo a veces estaba con un pie fuera y un pie dentro, y mi padre esto no lo quería. Me decía, o estás contra el Palmar o estás con el Palmar. Y yo decía, es que yo no quiero, papá. Yo si estoy es por mi hermana.
la monja. Pero no, yo no quiero sus normas, no quiero seguir. Y claro, ahí ya ves cómo vas vestida, tienes que ir vestida tapada. Y tuve muchas amistades, ahí está mi hermana la pequeña, pero es que todo eso son los pequeños recuerdos que me quedan. ¿Ves? Y el escapulario que llevamos puesto, como aquel que dice, es la cosa, como aquel que dice, saben que eres palmariana, porque la gente que subía de fuera para ver las procesiones solo llevaban la cabeza tapada. Entonces, el escapulario interno, tanto el externo como es ese que llevó ahí en la foto, era esta chica es palmariana, como aquel que dice. Era una forma de decir, eres del Palmar. La gente que no lo llevaba, sí, sí. Qué tremendo. ¿Y ahí con quién? ¿Esta foto qué es, Clara? Esta foto, pues se me ocurrió vestirme un año de mantilla, una procesión. Ok. Y esta es mi madre, la que está conmigo. Mi madre también estaba totalmente involucrada y apoyaba todas estas reglas muy estrictas, ¿no? De no poder realmente convivir con otras personas. ¿Ellos servían de alguna manera a la iglesia? Correcto, sí. Es que, a ver, mi madre no tenía ni voz ni voto, ahí el que mandaba era mi padre. Mi padre era la voz cantante de casa, entonces mi madre pues acataba lo que decía él. Entonces ahí la voz cantante la llevaban los hombres, claro. Muy machistas, pero era así. Ellas son también tu familia, son tu hermanita y tu prima, ¿verdad? Mi prima hermana, sí. ¿Las dos siguen ahí, Clara, o solamente tu hermana? No, siguen las dos, siguen las dos. Ahorita es algo en lo que me gustaría ahondar, pero vamos a terminar de ver algunas de estas fotos, porque aquí, por ejemplo, vemos, hay como son como monjas, igual que en la Iglesia Católica, y ¿hay alguna razón por la que una es roja, otra es negra, unas tienen la cara tapada? ¿Cómo funciona esto que tú recuerdes? A ver, primero que nada, el velo este negro lo llevaban para salir fuera, para que la gente no les viera la cara o no las reconociera. Era como una forma, digo yo, más de ellas ofrecerse a Dios y de que la gente, en este caso los hombres, no les vieran. En tal caso, a lo mejor no pudieran enamorarse de alguna monja, creo yo. Quiero pensar eso. Y entonces ellas iban tapadas de lo que es dentro de allí del recinto palmariano, porque en la calle yo a mi hermana la he visto con la cara descubierta, ¿vale? Y ahí donde es la foto de abajo, que está mi hermana con el es que no sé cómo se llama esto negro, ahí mi hermana era novicia. Eso es en Sevilla, que ellos tenían en la calle Redes, tenían varios conventos donde estaban las monjas, porque de hecho habían casi 250 monjas allí dentro. Entonces, mi hermana ahí por aquel entonces era novicia. Después, a los 2 años de estar ahí dentro como novicia, se consagró a Dios haciendo los votos. Y ya le quitaron el mantón este negro y le pusieron el rojo, como que era una madre, ya no era una hermana. Y de hecho también lo que hacen ellos, cuando mi hermana entró con 17 años. Por supuesto, mis padres fueron ante un notario a firmar como que daban el visto bueno que mi hermana estuviera ahí dentro porque era una menor. Y es que hace tanto que no la veo que... Es que quiera que o no es mi hermana. Para mí ella siempre será mi hermana Marisa. Ella se llama María Isabel. Y ella en el momento en que entró la despojaron de su ropa, le cortaron el pelo, porque mi hermana llevaba un pelo casi tan largo como tú, y le cambian el nombre. Le cambian el nombre para que no se acuerden de quién son. Pues para tener un lavado de cabeza. Entonces mi hermana Marisa le pusieron el nombre Hermana María Verónica, ese era su nombre, de la Santa Faz. Ese es el apellido, como si dijéramos, que llevan todas las monjas. De la Santa Faz. De la Santa Faz, sí. Ok, tu hermanita tenía 17 años cuando entró, sí. Como monja. Ella, digamos que sintió una especie de vocación de no solamente servir a la iglesia
de manera externa, sino volverse monja y vive adentro de la iglesia de esta gran basílica que vemos. Déjame ver si tengo por aquí la foto, la vimos en el reportaje del principio, pero déjame volver a buscarla. Ella vive en esa casa, en esa iglesia. Sí. Vive ahí. Sí, a ver, ellos, cuando era el auge y estaba el apogeo, ellos tenían casas en Sevilla, como las casas eran conventos. Entonces, claro, nunca estaban las monjas y los sacerdotes estaban separados. Entonces, ella vivía allí. Todos los días iban hasta Sevilla con las furgonas y luego volvían. Pero claro, en el momento en que tuvieron que vender todos esos conventos, tuvieron que vender las furgonas, que ya empezó a decaer todo un poco, como que dice, se quedaron todos viviendo allí. Entonces, ellas tienen sus celdas bajo tierra. Ah, caray. ¿Y así se les llama celdas? Sí. Dios Donde mío. ellas duermen, sí. Son, así les llaman, celdas. sí, celdas. ¿Cuánto? Y bajo tierra, como nos contabas hace rato. Sí, bajo tierra, sí, bajo tierra. ¿Y ellas no pueden salir para nada o salen eventualmente, por ejemplo, ahorita que tendrá tu hermana casi 50, según lo que entendí el otro día que platicamos? Mi hermana pues puede tener, creo que ha hecho ahora recientemente 48 años y entró con 17. Dios mío. Y desde ese Entonces, entonces no la has vuelto a ver. por fotos, solo por fotos. Solo por fotos. Allí, cuando ellas estaban en Sevilla, sí que es verdad que las monjitas salían ellas mismas a comprar. Y de vez en cuando veías, creo que en una de esas que fueron mis padres a Sevilla, la vieron. Y fue cuando pudieron hacerle fotos. Cuando era novicia todavía. Esta es la iglesia, A día de hoy. Sí. Es una Sí. cosa tremenda que habrá costado una fortuna. De hecho, en los documentales incluso se puede ver. Yo vi un documental de uno aquí en España de una que se llama Movistar, una plataforma Sí, Movistar Plus. Que creo que no hay en México, por eso es que, y también vi el que me decías hace rato, que lo voy a volver a ver, el de Carles Tamayo, sí. Pero en el de Movistar hay toda una explicación de cómo logran conseguir esta iglesia palmariana, bueno, esta basílica, que es gigante, es brutal, o sea, debe haber millones y millones y millones y millones y millones de euros, y ahí sí. Entonces hay celdas subterráneas, a ver si te entendí bien. Sí, sí, a ver, tú lo que ves aquí ahora mismo es como aquel que dice es lo que ves, pero bajo tierra está, por ejemplo, mirando la foto ahora como la estamos viendo, a mano izquierda, donde están aquellas palmeras altas, ahí abajo, que se ve una casita a lo lejos, ahí bajo tierra era donde está, yo la he visto así, así no, yo la he visto de antes, yo la he visto crecer. Oh, yo la he visto crecer. Lo he visto como empezó, ¿no? Correcto, sí, así, yo la he visto así. Ajá. Claro, con las torres por hacer, levantándose poco a poco, yo la he visto así, desde abajo, como aquel que dice. Y entonces las habitaciones estaban bajo tierra. Allá abajo, al fondo a la izquierda, estaban bajo tierra. Y ellas, donde están las monjas, a la parte derecha de la imagen, las dos estatuas estas que están ahí, una es la Divina Doctora y la otra es la Divina Pastora. Pues hacia adentro, el fondo a mano derecha, es donde eso es la parte de las monjas. Que al lado, ves al lado que hay como si fuera un huerto. Ese es el huerto que tienen ellas. Ellas plantan ahí y tienen sus cosas. Tienen un huertecito, ¿vale? Pero sus celdas están bajo tierra. Dios mío, es que ya desde el punto en el que les dicen celdas, Dios mío, a sus habitaciones, que no pueden hablar con su familia, es que verdaderamente, pues ¿cómo no se le va a llamar una secta, por amor de Dios? Yo creo que se les llama celdas creo que son celdas de 2x2 o 3x3 como mucho, y solo tienen la cama y un reclinatorio o bien con una foto o una cruz. No tienen nada más. Nada más. Wow.
Wow. Y esta parte tremenda, de verdad, vamos a ver aquí algunas imágenes que es algo de lo que estuvimos viendo al principio. Estas celdas, entonces, bueno, aquí Las estamos viendo niñas. a los niños que fueron los que Sí, vieron en las niñas, sí. ya, las niñas, eran puras niñas, ¿verdad? Eran estas Sí, cuatro. empezó por las niñas. Esta era Rosario Nenillas, una de las videntes que fue allí también para ver si era verdad o no. Y si te das cuenta, mira la gente, las mujeres, cómo están con pañuelos también. Con sus velas. Porque antes, sí, porque antes estaba la creencia de que si estaba Dios en el lugar había que prestarle reverencia. ¿Cómo? Pues tapándote la cabeza a la mujer. Claro, claro. Y bueno, entonces, de alguna manera tú decides ir saliendo, decides, entiendes, porque además quiero decirles que es tremenda, ¿no? O sea, yo no sé, Clara, pero tú obviamente y al paso de los años lo has podido notar y comprender cada vez más la opulencia, ¿no? De estas iglesias es descomunal. Incluso Sí, vemos cómo todos estos trajes bordados con oro, con joyas, de verdad de una manera impresionante, pero luego a los fieles se les pide que sean sencillos, se les piden sí, ciertas normas, que es lo mismo que decíamos hace rato. Bueno, sí, mucha necesidad de que de alguna manera los fieles no tengan vicios, pero dentro hay una depravación absoluta, que la gente tenga una cierta vestimenta sencilla, pero adentro hay una opulencia absoluta, hay una incongruencia total y además hay sí. un claro control. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, si había una sensación no solo de castigo divino, me imagino que había un castigo divino, por supuesto, si tú fallabas a las reglas de la iglesia, pero además el castigo interno de decir, bueno, pues vamos a quitarle el habla a todos aquellos familiares o amigos que no pertenezcan a la secta palmariana o a la iglesia palmariana. Ustedes podían hablarle a la gente. Por ejemplo, si tú tenías una tía que no fuera de palmariana, ¿tú podías convivir naturalmente o te pedían que fueras apartándote? No, a la gente que no había tenido conexión alguna con el Palmar, podíamos hablar tranquilamente. Era solo con las personas que habían renunciado a ser palmarianas. Ok. Esta condición de lo que se le conoce como sectas y organizaciones coercitivas, donde claramente hay una necesidad de ponerte en contra de todo aquel que se haya ido de la organización, ¿no? Todo el Correcto. que se fue de la organización es un enemigo. Y bueno, Eso es. eso es clarísimo, ¿no? Una condición. Ahora, Sí. ¿ustedes tenían o que tú hubieras visto en las personas que viven dentro de la iglesia alguna especie de castigos con la comida, castigos físicos, abusos, todo esto que también es una forma de controlar a las víctimas, porque no se les puede llamar de otra forma más que víctimas, tenían todo este maltrato? Tú asumes que tu hermanita adentro está viviendo, bueno, lógicamente si no puede salir, pero ¿tienes idea de qué tipo de maltratos tiene la gente que vive ahí, está ahí adentro? Es que, a ver, el tema este de los maltratos de las monjas, como aquel que dice, apenas se ha oído hablar. Yo lo que he escuchado hablar, por ejemplo, de las monjas ha sido cuando salieron dos amigas mías, porque hubo un grupo de sacerdotes y monjas que dejaron la iglesia, creo que fue en el 2000, en el año 2000, salieron 15, 20 personas o más de allí. Entonces, yo con una de ellas, la chica no quería hablar y no. Lo único que me ha dicho es que se siente muy arrepentida, por ejemplo, por no haber ayudado a mi hermana a sacarla, porque la veía muy, muy ligada, muy unida al Palmar y estaba arrepentida por no haberle dicho, mira, María Isabel, vamos a salirnos del Palmar o quieres venirte o participar. No, porque ella pensaba que no se hubiera salido y efectivamente yo también creo que mi hermana no se hubiera salido.
Pero sí que la otra chica me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, allí se pasaban momentos de penuria, ¿vale? Llegaba un momento en que el día que comían pescado tenían que comerse hasta las raspas y la cabeza. No podían dejarse nada en el plato. A mí esto me sorprendió muchísimo. Comerse las espinas. Claro, todo, sí. Yo me quedé un poco así, un poco rayada porque... Y su madre decía, no digas eso, no digas eso. Y ella decía, es verdad, es verdad. Luego también otro episodio también que hay que, por ejemplo, que este yo sí que me lo creo también, bueno, de hecho me lo creo todo, pero mi amiga me dijo, allí una monja se ponía enferma y hasta que no viniera la doctora, porque la doctora subía una vez cada 15 días, no se le podía hacer nada. Entonces, el caso, por ejemplo, yo por ejemplo tengo dolor de cabeza y tú te duele la barriga, te daban paracetamol a ti y paracetamol a mí. Lo mismo para las dos y a lo mejor tú necesitas otro tratamiento y yo otro. Pues nada, daban todo lo mismo para todas. Si había 10 monjas enfermas, lo mismo para todas. Entonces, sí, la doctora sí que salía la pobre de allí muy angustiada muchas veces porque lo que veía allí dentro no le gustaba y no, porque como aquel que dice, ella visitaba a las enfermas, pero siempre estaba seguida por la superiora. No podía estar sola con él, siempre estaba acompañada. Entonces, como que dice, ella hacía su visita, miraba lo que tenía, lo que no tenía, pero rara vez se ha ingresado tanto a una monja como a un sacerdote, ha tenido que necesitar hospitalización. Rara vez. Siempre han ido hasta allí, se han desplazado las autoridades sanitarias, siempre. Y, por ejemplo, a ver, nos lo podemos imaginar, ¿no? Pero estas amigas tuyas que estuvieron ahí, o sea, ¿cuál es la justificación real para no poder salir en lo más mínimo de la basílica? O sea... Porque primero es que lo tienen complicado, porque según ella, una de ellas me ha contado, me ha dicho, cuando decidieron por fin el salir, que ya lo tenían claro, tenían que pedir su DNI. Ellas saben que tienen su DNI, pero lo tienen que pedir no a la superiora, sino al superior. No lo tiene la madre superiora, lo tiene el superior de ellos. Entonces, antes de dártelo, quieren que reflexiones. Y tienes que pensar si lo que vas a hacer está bien, porque si sales serás una mala monja, si sales no te van a querer en tu casa, no te van a querer tus padres, no te van a querer aceptar porque eres una mala monja. Entonces, claro, te privan, no, ya te hablan mal desde antes de que te vayas. Aquí estarás mejor, aquí eres una más, aquí esta es tu casa y si vas a estar mal, van a estar persiguiéndote los demonios. Claro, una forma de que tú pienses, bueno, si voy a estar tan mal en casa de mis padres, ¿para qué voy a estar? Me quedo. Y la verdad, te voy a decir una cosa, Clara, y a todos los que nos están escuchando, bueno, pues como a veces uno por fuera dice, bueno, pues eso qué locura, ¿no? Pero verdaderamente que por eso es tan importante que las víctimas no puedan tener contacto con el exterior para que tú pierdas total y absolutamente la conexión con la realidad, porque a los que están fuera se nos puede hacer absurdo creer que sí va a ser peor, a ver, ¿no? Pero obviamente yo, que por supuesto viví situaciones parecidas, yo realmente pensaba que sí, yo estaba viviendo, Clara, las peores cosas que te puedas imaginar, y aún así pensaba que si yo me iba, la mala era yo. O sea, imagínate nada más qué estupidez. Y entonces, claro, hoy lo veo como una estupidez. Digo, ¿quién puede pensar algo tan estúpido que me están golpeando, que me están torturando, que estoy comiendo desperdicios, que me están explotando, que me están abusando y soy mala por quererme ir? O sea, en el sano juicio nadie piensa eso. Pero como llevas tanto tiempo fuera del contacto con la realidad, terminas creyéndolo.
Una Claro. realidad que es incomprensible. Por eso es importante no permitirte que tengas contacto con personas que te digan, ahora sí que espabila, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, Sí. fíjate nada más qué doloroso, porque mientras más pasan los años, más difícil es para tu hermanita y para todas las personas que están ahí adentro darse cuenta que la realidad que hoy están concibiendo no tiene nada que ver con lo que realmente pudiera ser, pues, para todos los que estamos fuera, ¿no? Mm. Y eso es muy doloroso entenderlo, ¿no, querida Clara? A ver, yo sé que mi hermana es clausura, ¿vale? Pero con la única persona con la que tenía contacto era con mi madre. Le escribía o la llamaba por teléfono. Durante un año la llamaba 2 veces, solo cuando era su cumpleaños, para felicitarla y a final de año para saber cómo estaba y cómo le iba todo. Mi hermana, yo he tenido, por así decirlo, la oportunidad de poderla sacar, como aquel que dice, más que nada por demostrar que se puede salir de allí, porque no es lo mismo a lo mejor un fiel, que en este caso tú dices, yo quiero salirme, y te dicen, bueno, pues ponte manga corta, te pones manga corta, ¿quieres volver? No, sigues haciendo tu vida, ale, automáticamente excomulgado. Ujú. Tú te vas y estás excomulgado. Pero en este caso mi hermana para salir tiene la cabeza tan comida Claro. que si tú seguramente le preguntas quién es el presidente de España, no lo sabe. Y ellas no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a periódicos, a revistas, a nada. Viven pues como antes, que no, yo no digo que no esté bien, pero su día a día debe de ser limpiar, cuidar de las otras monjitas y costura. Y aparte del huerto y a partir de las 6 de la tarde, los rezos diarios. Pero es que mi hermana, pues sí, una vez le dijo a mi madre que iba a rezar por todos sus hermanos, que siempre nos tenía en sus oraciones y que se acordaba de nosotros. Pero de ahí nada más, porque de hecho mi hermana tiene interpuestas 2 denuncias por secuestro, por parte de una hermana mía y por parte mía. Yo fui hasta allí el Palmar aduciendo que mi hermana está secuestrada. Pero claro, mi hermana es mayor de edad, eso para empezar. Y entonces, desde donde tú has visto que te he dicho que están las monjas hasta que ella sale a la calle, porque la Guardia Civil cuando va a buscarla la espera ahí en la entrada, ella va acompañada por parte de la superiora y por parte de otro superior. Entonces, si ella tiene 10 minutos andando y le van comiendo las orejas, tanto uno como la otra, si sales serás una mala monja, si sales nadie te va a querer, si te vas a estar sola. Entonces, claro, ella cuando llega a la puerta y le dicen, ha venido tu hermana a buscarte, tu hermana te ha puesto una denuncia como que está secuestrada. Lo primero que dice ella es, soy mayor de edad. Esa para empezar. Claro. Después te dice, yo estoy aquí por voluntad propia. Es verdad, entró con 17 años, vale. Y después ella se niega a decir y hacer nada porque no quiere saber nada del mundo exterior. Tiene miedo, mi hermana tiene muchísimo miedo. Ella si sale no sabe lo que se va a encontrar. Y a día de hoy sacar a personas así, con tantos años ahí dentro, requiere de muchísima atención y de muchísimos psicólogos, psiquiatras, ayuda, necesitaría muchísima ayuda mi hermana. Que la única manera aparente de hoy rescatar a todas estas personas como tu hermanita es desmantelando la organización para que no les quede de otra más que volver al mundo y poco a poco, mes tras mes, año tras año, puedan despejarse, puedan recuperar el contacto con la realidad y entonces por sí mismas darse cuenta, porque la desgracia es que no importa lo que les diga su familia, lo que les diga nadie, no lo creen, creen que es verdad lo que están viviendo ahí adentro. Claro. Es imposible, caray. Y eso es muy doloroso, ¿no? Claro, ellas creen pues lo que les han dicho y lo que ven y lo que tienen. Es que no tienen otra opción, son de clausura por algo. Entonces, ellas son las encargadas de rezar por todos, por todo el mundo. Por eso están todo el día rezando.
y mientras están cosiendo van rezando, van la novena esta, la novena la otra, siempre están con la mente en Dios, que sí, que se han casado con Dios cuando renuevan los votos y se ofrecen a Dios, pero es que la cabeza, no conocen otra cosa que no sea eso, nada. Claro, nada. si el problema no es que recen, el problema es porque no les permites ver a su familia. ¿Tu mamita está viva? Sí, mi madre el mes que viene hará 1 año que está en una residencia por el tema del Alzheimer. Mi madre necesita estar... ¿Y ella cómo mientras estuvo, digamos, en sus totales facultades, tiene algún sentimiento de a lo mejor me equivoqué o tu papá me equivoqué inculcándoles la doctrina de la iglesia palmariana porque perdí, digamos, contacto con mi hija o ellos siguen siendo, digamos, devotos de esta doctrina? Al contrario, mi madre a día de hoy no, pero mi madre estando con sus facultades quería irse con ella. Quería irse. Sí, porque ella aquí, sus 4 hijos ya tienen la vida hecha, por así decirlo. Yo soy la mayor de los 5. Entonces ella siempre estaba añorando a su hija. Ay, la niña, la niña, la niña. Sobre todo, más que nada, cuando mi hermana llamaba o mi hermana escribía. Y ella decía, es que yo qué hago aquí, pues yo dejo todo esto y me voy con ella, que me cuide ella, yo estoy con ella. Pero claro, en un principio parecía imposible porque mi madre no estaba enferma. Entonces, al no estar enferma, pues en parte era como si ellas no pudieran cuidar. Porque además no son ellas las que deciden. Si no es el Papa quien da el permiso, allí no hay nada que hacer. Entonces, cuando hubo una época en la que mi madre recibía visitas que vinieron a verle gente de Valencia, que todavía son palmarianos, recibía publicidad de Palmar, la llamaba mi hermana, la escribía, mi madre estaba decidida a irse. Y mi hermana decía... ¿Para ella no era claro que lo que estaba viviendo tu hermana no es correcto? O sea, ella al final no lo siente así, ¿ok? No. Wow, qué duro. ¿Y tu papá? Mi padre al final empezó a darse cuenta. Antes de fallecer, yo le llevaba el teléfono para que viera, para que mi padre entendiera qué estaba pasando, y mi padre cuando vea los vídeos le decía, es que esto no era como antes, es que esto no es esto, aquello, y me dice, ¿en serio? Y cuando le decía, mira papá, tienen una página web, mi padre dijo, ¿y eso qué es? Porque mi padre no sabía lo que era internet. Pues mira, la iglesia palmariana tiene una página web donde suben fotos. Y mi padre se hacía cruces porque él esto no lo había visto. Y me decía, en lugar de continuar, como dice, la retahíla, se están modernizando. No me gusta, decía mi padre, no me gusta. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Mi padre no entendía. ¿Cómo se nota que ya no está Clemente? ¿Cómo se nota que aquello está cambiando? Y a mi padre no le gustaba. En lugar de estar a favor de ellos, se retraía. Quería que se conservara ese ostracismo. Eso es, sí. Fíjate qué tremendo. Ellos te rigen y te dicen, prohibido llevar pantalones. Empezando por ahí, por las normas del vestir te las dicen ellos. El tema del sexo, lo mismo. Solo puedes tener sexo para procrear, no para gozar ni disfrutar. Otra. Los ayunos. Yo sí que recuerdo que mis padres ayunaban, lo hacían, sobre todo cuando venía Semana Santa. A ver, después el Viernes Santo no comer carne, pero solo era un día. Después, el prohibir el fumar no estaba prohibido del todo, pero no estaba bien visto. Tampoco estaba bien visto que una mujer se maquillara mucho. A mí me gusta, por ejemplo, siempre me ha gustado resaltarme los labios y me llamaban la atención por ir demasiado maquillada. Entonces, tiene unas cuantas de verdad que sí que es una secta. Sí. Miren, la verdad es que todas pudieran ser prácticas. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, no tiene nada de malo que, oye, qué padre incluso que te motiven a no fumar. Bueno, pero una cosa es que sean cosas
creo que aquí lo importante que tenemos que identificar es que sean cosas que tú puedas decidir con una libertad absoluta de hacer o de no hacer, ¿no? Hoy sabemos, por supuesto, que los ayunos pueden ser súper beneficiosos, inclusive para la salud del cuerpo, bajo una vigilancia, o incluso para temas, pues, de espirituales, no tendría nada de malo. Aquí la situación es, pues, ¿qué tanto te sientes libre de tomar tus propias decisiones y no ser como rechazado o sentir que el castigo te va a venir encima si tú tomas una u otra decisión, ¿no? Que venga, que no sean estas decisiones que tomas a través de la persuasión que hablábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, Eva Lolo te pregunta, Clara, ¿las reglas serán igual de estrictas para hombres y para mujeres? Sí, para todos por igual. Todos. Los hombres, por ejemplo, tenían que llevar siempre pantalones, porque llegó un momento en que la tela llamada el pantalón vaquero lo prohibieron. Yo sí que es verdad que tienes fotos con las que salgo con una falda vaquera, pero llegó un momento en que prohibieron la tela vaquera porque marcaba, sobre todo a los hombres. Entonces, ahí, por ejemplo, ves, llevo una falda vaquera larga, ancha, no marco nada, entonces esa falda se me permitía. No puede marcar el cuerpo, pues. Eso es, correcto. Y los hombres lo mismo, los hombres tenían que llevar el cuello tapado, camisa manga larga y pantalones, sobre todo holgados, y prohibido llevar deportivas. No se podían llevar las deportivas. ¿Tenis? Sí, están prohibidas, no, okay. Están prohibidas. Ya. Ahora, por ejemplo... Yo supongo que las deportivas las prohibieron después, yo no lo sabía, pero creo que porque incitan al deporte. Y como tú no puedes... ¿Y está mal el deporte? Claro. Entonces tú no puedes, sobre todo nosotras las mujeres no podíamos hacer deporte. ¿Pero por qué? Porque no podíamos llevar pantalón de chándal. El chándal estaba prohibido. Y esos cuadros pues eso era pues una estancia en la que salíamos a descansar después de misa, podíamos ir ahí a cenar, a comer, incluso a fumar algún cigarro, nos juntábamos la juventud, ahí estábamos más que nada la juventud. Por aquel entonces, cuando yo estaba, éramos bastante, había mucha gente y después ya pues fuimos desapareciendo poco a poco. Ahora, dice también Eva que si las diferencias, ¿cuáles consideras tú que son las diferencias más grandes entre la religión católica y la de la iglesia palmariana? La diferencia. A ver, yo por ejemplo, yo voy a misa, porque yo de hecho pertenezco a una hermandad, y yo voy a misa y, a ver, a mí nadie me ha prohibido entrar en pantalones, nadie me ha prohibido entrar con manga corta. Nadie me dice cómo tengo que ir vestida. Yo sé que tengo que ir decente. Más que nada por lógica y por el sentimiento. Sabes que ahí está Dios. Y luego aparte, es que lo que prima es el Papa. ¿Por qué hay dos papas? El Papa verdadero es el Papa León XIV, no este hombre que está ahí autoproclamado Papa. Entonces, claro, las diferencias casi, a ver, también, luego aparte, otra diferencia, ellos, por ejemplo, ellos siguen conservando el método tradicional de la Iglesia, que es de espaldas al público y en latín. Aquí no. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. O sea, ¿cómo? A ver, otra vez dime eso. O sea, la misa tradicional. ¿De espalda al público? ¿Qué es eso? Claro, porque ellos están venerando a Dios, ellos están de cara al altar y están de espaldas al público haciendo la misa. Ah, ya te entendí. Okay. Aquí no, aquí tú sabes que el sacerdote te habla, está cara a nosotros, nos habla, nos dice la misa en español, incluso en valenciano también. Allí no, allí es de espaldas al público porque tú tienes que consagrarte a Dios y Dios está delante de ti, no en la gente. Y ellos la misa la dicen en latín, no en español. Y por ejemplo, la iglesia del Palmar utiliza la Biblia católica
No, pero ¿o qué hacen? ¿Cómo está eso? la Biblia que tienen, supongo que será A ver, mi padre de hecho tenía la Biblia de toda la vida y ordenaron y mandaron que las quemaran y mi padre lo tiró todo a la basura. Sí, Ay, lo vaya, quemó, porque quemaron las Biblias sí, católicas. Vaya. ellos mismos hacen sus catecismos, sus devocionarios y lo hacen todo ellos. O sea, ya no tienen como un libro o hay un libro nuevo o ellos hacen como sus pequeños cuadernillos, digamos, con su información. Sí, mira, por ejemplo, te voy a enseñar un Por ejemplo que lo tengo aquí a mano. Mira, favor, sí. Ay, Dios, mira qué buena pregunta hiciste, Eva, porque sí estuvo muy interesante esto, ¿eh? mira, por ejemplo, a ver, no sé si se aprecia bien. Sí. A ver, te voy a, sí, 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 se ve bien. Catecismo palmariano. Ah, ok. Ok. ¿Vale? Lo hacían ellos, ¿vale? Este catecismo lo hacían ellos, lo encuadernaban y luego también los resúmenes de las llamadas, todo. ¿Ves? Ok. Y ahora tú que vuelves porque bueno, obviamente entiendo que tú eres católica, Mm. ¿tú ves algunas diferencias, además de como estas reglas y todo, ves alguna diferencia doctrinal que te haya quedado clara, que ellos de alguna manera hayan suprimido, no sé, que pudiera ser, pues desviar un poco de la doctrina católica y que en el momento de estar ahí no lo percibes, pero ya regresando a la iglesia, a la doctrina original católica, sí puedes percibir? No sé si me expliqué con la pregunta. A ver, mira, esta mañana, por ejemplo, he cogido este, que es el mismo de antes, es un catecismo palmariano, Ok. ¿vale? Pues he visto que tiene constituciones ¿vale? Apostólicas, ¿vale? Apostólicas. La primera que he visto te dice, te habla sobre obispos y sacerdotes aquí, esto es para ellos, ¿vale? Como se dicen para... Y mira aquí lo que dice, ¿ves? Sobre la asistencia a banquetes, etc., relacionados con bautizos, bodas de la Iglesia romana, ¿ves? Y aquí abajo te dice que queda totalmente prohibido bajo pena de excomunión. No sé si se puede apreciar, se puede leer bien. ¿Vale? Aquí luego también hay otra sobre cristiana, ¿ves? Sobre la decencia cristiana. Aquí lo tienes. Las normas de la vestimenta. Ahí se ve muy bien, se ve perfecto. Entonces, claro, ellos tienen como su propio libro, por decirlo de alguna manera, donde juegan con normas, Sí, normas diferentes. Miren, esto es una cosa bien complicada, caray, sí, muy complicada, Clara, porque mucha gente defenderá pues el derecho de culto, defenderá el derecho de decir, oye, pues yo puedo seguir la doctrina que a mí se me dé la gana, ¿no? Pero sí importante el tema de que no termine siendo violatorio de derechos humanos, que no sea algo que es impuesto, como tú decías hace rato. Yo sé y por intuición decido ir vestida de tal manera a misa, pero no es posible. Yo puedo decidir con quién me caso, con quién no, yo puedo decidir a dónde voy de vacaciones, yo puedo decir a quién le hablo, yo puedo decir cómo me visto, yo puedo decidir, pero tal vez hay ciertas, pues, contexto que yo quiero seguir, pero nadie me lo está imponiendo o si no soy castigada en el fuego eterno, ¿no? Entonces, creo eso es. que esa es la diferencia, el que tú puedas ir tomando tus decisiones con libertad dentro de un culto, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí, es así, es así. Nadie tiene por qué imponerte normas, porque yo creo que todos somos igual a los ojos de Dios, todos somos hermanos en Cristo. Y no tienen por qué decidir sobre tu vida, sobre qué tienes que pensar, qué no tienes que pensar. El vestir, el procrear, el no
poder asistir a ver, por ejemplo, cumpleaños sí que estaban permitidos, pero estaba prohibido asistir a entierros, a bautizos. Entonces, claro, a un entierro no podías entrar dentro de la iglesia a despedirte del muerto, Ah, caray. por ¿Y aquel, eso? porque no podías entrar dentro de la iglesia. Ah, sí, sí. Entonces, pues mis padres solían esperarse fuera. Pero si era un entierro, digamos, ay, es que no sé, gracias a Dios no he ido a entierros últimamente. O sea, ¿siempre los entierros son en las iglesias? No, las A ver, misas. sí, normalmente sí, se suele... Yo cuando falleció mi padre lo tuve, por ejemplo, en el tanatorio y después de allí le hice una misa, ¿vale? Ah, Y ya está, después de ahí pues lo incineré y ya está. Pero nosotros, mi madre o mi padre, si querían entrar a dar el pésame al familiar de la persona fallecida, no podían entrar dentro. Mis padres esperaban fuera, fuera de la ah, iglesia. ya, ay, vaya. También dice aquí, a la verdad y justicia, dice, ¿sentiste como juicio a ti misma cuando saliste de si estabas haciendo bien o no? Dice, quiero decir, tu fe seguía intacta dejando un lado a las personas que te hicieron ver que de ahí tenías que salir. O sea, te sentiste un poco, obviamente, por toda esta información que te habían inculcado, sentiste algo como de culpa. ¿Cómo lo viviste esa parte, Clara? De culpa nada, me sentí liberada. Uh-huh. Claro, me sentí liberada porque podía tener amigas, podía irme de fiesta, podía ir de cena, no sentirme como una yo solas, no sé, era igual que las demás, es estar en paz contigo misma, porque Ok. antes no me sentía bien, no me sentía a gusto, apenas tenía amistades y no entendía el porqué. Y para mí eran ellas, las personas, eran los bichos raros, porque no hacían lo que quería el Palmar. Ahora no, ahora es al revés. Es al revés. Yo no digo que sean bichos raros, pero para mí son completamente una secta, porque sí que es verdad que cuando yo me salí, a mis padres les prohibieron el verme o el hablar conmigo. Mm. Y llegó un momento que cuando yo quedé embarazada y yo avisé a mis padres y les dije, si queréis seguir viéndome, yo voy a venir. Si no, el día que nazca vuestra nieta no la vais a conocer. Y claro, mi padre eso no se lo quiso perder. Entonces, como aquí dice, yo iba de estrangis. A mí me daba igual que me vieran, que no me vieran. Me suponía mal porque me sabía mal que pudieran ver que yo iba a casa a mis padres y luego se lo pudieran decir. Pero luego ya después pensé, pero ¿por qué tanto miedo de esconderme o no esconderme? Si allí en el pueblo donde vivían mis padres solo eran ellos los palmarianos, no había nadie más. Pero eso sí, yo sí que le dije a mi padre, yo intentaré respetar tus normas, vendré a lo mejor pues con una falda, digo, pero eso no quiere decir que un día entre con pantalón, porque si yo no me dejas entrar con pantalón, tu nieta tampoco entrará. ¿Sabes? Yo misma se lo imponía a mi padre. Y mi padre Wow. me decía, bueno, tú sabiendo y yo le decía, papá, no eres del Palmar, ¿vale? Sí, que tienes porque mi padre, mi padre, por ejemplo, en el comedor tenía los cuadros de la Virgen, los cuadros de todo allí, ¿vale? Como recordando que ellos eran de esa secta. Pero yo sí que le decía, yo soy una mujer casada, yo tengo mi familia, tengo mis normas. ¿Quieres ver a tu nieta? Yo te la traigo. Permíteme entrar con pantalón. Pero yo siempre procuraré, a cambio, procuraré venir bien vestida, como decía él. Eso sí. Digamos, acoplarme a ti para de alguna manera Sí, para que él, mediar, ¿no? Mediar. sí, para que él no se sintiera incómodo y yo tampoco, porque yo ya que iba a verles, pues me gustaba estar tranquila, que se disfrutaran a la nieta y estar bien. Ellos me la cuidaban, mi madre se la llevaba al parque, ¿sabes? Se la disfrutaban. Entonces yo, mientras tanto, pues estaba con mi hermana, hablaba con mi hermano y ellos estaban pues con la niña. Pero, claro, era una forma de obligarle. Yo sé que a lo mejor mi padre lo pasaba mal, pero bueno, mi padre, como que dijo, se fue relajando en ese sentido. Después vino la otra también y ya pues claro, ya eran dos, eran la alegría de la casa.
Y mi padre, de hecho, se quedaba muchas tardes con ellas en casa. Qué lindo. Entonces, ¿Y claro. tus otros hermanitos, tu otra hermana y tu otro hermano, ellos cómo han vivido su vida con respecto al Palmar, a la iglesia? Ellos pues igual, ellos han hecho su vida. Mi hermana, la pequeña, también, ella estuvo conmigo apoyándome en todo momento hasta el día que nació su hijo, porque ella ya dijo que no quería más jaleos, quería estar tranquila, pero que estaba respaldada por ella. Porque mi hermana también salía en reportajes, mi hermana hablaba, esto no. Ahora mi hermana el día de hoy ya casi que no habla, solo soy yo la persona que hablo. Y hablo más que nada porque esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Por qué hablas y por qué cuentas tu historia? Más que nada por lo dolida que estoy y por el daño que han hecho a mi familia. Han hecho muchísimo daño, sobre todo a las familias. Por culpa de separarnos, por culpa de el hecho de que mis tíos ya no fueran del Palmar y mis padres sí, hicieron que yo me alejara de mis primos, de mi familia. Entonces a mí eso me dolió muchísimo en el alma. Me dolió porque somos una familia que Dios quiere que no se hablen las familias, que Dios quiere que no estén bien las familias. Claro, Yo creo que claro. Dios no quiere eso. Claro. Al contrario. ¿Y qué lógica tiene entregarte a Dios, por ejemplo, en el caso de tu hermana y tu prima, que uno pudiera decir, oye, bueno, pues son monjas, están entregadas a Dios, pero ¿en qué sentido? Qué bueno, si quieren ser monjas está padrísimo, pero ¿cuál sería el problema de que pudieran seguir en un contacto sano con su familia? Caray, de verdad que es algo, como tú dices, ese dolor tan tremendo que verdaderamente, es que yo no me puedo imaginar llevar 20, o sea, me puedo imaginar tu dolor, Clara, porque yo me imagino más de 20 años sin ver a mi hermana y yo diría, no, qué dolor, Dios mío. Sí. Pues yo creo que es más que nada porque si te prohibían hablar, es decir, como si tú ahora me estás hablando y me dices, mira, tienes prohibido hablar con Carla porque se ha salido del Palmar. Entonces yo no puedo hablar contigo. Tú quieres hablarme, pero yo te huyo, porque si no me excomulgan. Sí, ¿Por qué? Pues mira, para que no me cuentas lo bien que estés, para que no me digas lo bien que se está fuera de la iglesia, para que no me cuentes, llevo un pantalón, llevo manga corta y no me des a mí esa envidia. Ahora sí, para que no pase lo que pasó a ti con tu maestra o con la persona de confección, ¿sí? Con la persona, para que no pase eso. Claro, para que no pase, sí. Aquí te hacen una pregunta muy interesante y que me viene a la mente algo, porque dice Ivonchas, ¿cómo ves la religión ahora? ¿Crees en algo o en alguien? Ya nos dijiste que eres católica. ¿Te casaste por la iglesia católica? La romana, sí, por la iglesia, sí, me casé, sí, me casé. Me parece impresionante, porque me imagino que ¿fueron tus padres o no fueron? ¿O qué pasó ahí? No fueron, mis padres no vinieron, vinieron. Yo me casé, de hecho mi padre no quería que yo saliera de casa de ellos y yo me obstiné en querer salir de allí. Yo dije que sí, que yo iba a salir de casa de ellos y mi padre me dijo que él no lo iba a permitir. Entonces lo que hice fue poner una fecha en la que sabía que ellos se iban a ir. Entonces ellos estando en Sevilla, yo me casé y no vinieron a mi boda. ¿Y fue doloroso para ti el pues que no pudieran estar tus padres? Porque la verdad es que por más que suene un cliché para pues tal vez más para las mujeres, pero pues tener a nuestros papás en nuestra boda, vamos, es de altísimo valor sentimental. No sé cómo lo viviste tú. Pero es que yo en el fondo lo tenía asumido. Lo tenías claro. Era algo que yo sabía que iba a pasar. Aparte de eso, antes de casarme, recuerdo que los padres de mi exmarido vinieron a casa de mis padres y estuvieron hablando con ellos. Y claro, cuando ya se iba a formalizar la boda y todo, mi padre sí que sé que le dijo a este señor, le dijo, yo te agradezco con toda el alma, toda la responsabilidad y todo el cargo que vas a hacerte de mi hija. Lo siento mucho, yo lo tengo prohibido, me duele en el alma, pero te estoy agradecido. Ojalá pudiera compartir las mismas emociones y las mismas alegrías que ellos ese día, pero no puedo compartirlo por el hecho de que lo tengo totalmente prohibido.
Qué tremendo, Clara, qué fuerte, qué fuerte. Pero Pues yo lo mira, sabía. tú lo sabías, de alguna manera lo tenías asumido y eso es tremendo. Y también nos preguntan qué tanto les controlaban el dinero. Supongo que pues A ver, ustedes tenían que servir de alguna manera a la iglesia, pero les controlaban como muy específicamente cuánto dinero debían dar o no no, necesariamente. no, es que antes no controlaban el dinero y cada uno siempre daba la voluntad, lo que podía. Cada persona, si mis padres no podían porque éramos 5 hijos y no podían, pues no, al contrario, ellos nos ayudaban. Okay. Porque es verdad que a lo mejor cuando venían estas dos personas que te he dicho antes, que venían a pedir dinero porque venía una llamada y necesitaban dinero para poder organizar todas las procesiones, pagar costaleros. Entonces, claro, mi madre, yo sé que muchas veces les decía, padre, es que no puedo, es que no puedo. Y sé que nos ayudaban. Económicamente han ayudado a mi madre. Eso sí que es verdad. A escondidas, por supuesto, todo a escondidas. Okay. Y contestándole a esta persona, yo sí que sigo creyendo en Dios. Soy católica, me considero católica. De hecho, pertenezco a una hermandad de Semana Santa, soy cofrade y para mí es que es la iglesia, esto es una iglesia, para mí es esto. No la imposición de tantas normas, no la imposición de vestimentas, no la imposición de elegir a tu futuro marido, por así decirlo. Entonces, claro, es que yo me consideraba rebelde. No, Y no, creo no, muy que, adelantada a tu tiempo, la verdad, qué bueno, Clara, felicidades. pero creo que aproveché la mínima que pude para salir y en lugar de achicarme por miedo a ellos, porque yo sé que mis padres recibían llamadas, les llamaban de Sevilla. Su hija se ha salido del Palmar, su hija... y mi padre decía, por favor, compórtate, por favor, estás en el ojo del huracán, están controlándote. Y yo le decía a mi padre, me da igual, yo soy mayor de edad y por eso mismo querían, como el que dice, claro, mi padre decía, pero si es mayor de edad, yo no puedo estar detrás de mi hija. Claro, claro. Por eso, y ellos sí que lo querían hacer o intentar. Y mi padre se negaba porque decía él, pero es que no puedo. Y cuando la otra sea mayor de edad también, cuando la otra también, ya también. Entonces, claro, empezamos una tras la otra y mi padre decía, yo no puedo. Entonces, como quedaban los dos pequeños, mi hermano y mi hermana, les dijeron, pues tenéis que elegir o dentro o fuera. Y mi padre dijo, fuera. Dice, yo no voy a echar a mis hijos a la calle. No los voy a echar. Y le dijeron, pues si no bueno, sí, deshacerse de ellos, os excomulgamos. Y fue en el año 2005, después de la última Semana Santa que hubo, cuando excomulgaron a mis padres. Por no querer echar a mis hermanos a la calle. Es que, miren, ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Creo que ahí es donde radica la diferencia y lo volvemos a repetir para que también la gente, porque tú sabes, Clara, que estos temas tocan muchas fibras y muchas veces la gente se siente, se molesta o se enfada o se siente agredida cuando se habla de este tipo de cosas. Pero lo que queremos dejar claro, yo creo que lo hemos ya mencionado varias veces, pero creo que es muy importante volver a resaltarlo. La libertad de culto, por supuesto, es un derecho. El problema es esta imposición. Imagínense a tal grado que sientas esta carga de que tienes que echar a tus hijos a la calle, de que no puedes ir a la boda de tu hija, que no puedes hacer ciertas cosas que son tan importantes para las familias, ¿no? Creo que esa libertad es lo que es importante, que cada decisión que tomes por la doctrina a la que tú has decidido apegarte pueda ser una decisión libre, porque si no estamos hablando de una persuasión coercitiva y la persuasión coercitiva a nivel mundial se ha entendido que es violatoria de derechos humanos. Tus decisiones, oye, yo decidí que no quiero ver este programa de televisión porque la verdad me contamina, me llena de desesperanza, me llena de
tal. Ah, bueno, pero yo lo decidí. Correcto. Yo prefiero casarme con alguien católico porque siento que me va a entender mejor. Bueno, pero yo lo decidí, ¿no? Eso Es así, creo que es es así. la importancia, ¿no, Clara? Sí, son tus decisiones, sí, claro. Yo misma reconozco que yo he cometido errores, pero los reconozco, los he hecho yo y apechugo con las consecuencias, por supuesto, pero lo he decidido yo, no me han impuesto nada. Ese es el rifirrafe que yo tenía con ellos y el que no se haya demostrado nada de lo que decían. Tanta profecía, tanto va a pasar esto, tanto va a pasar lo otro. Llegará un día y nunca ha llegado. Entonces, nunca ha llegado. Entonces, por eso de ahí creo que tanta historia y tanta cosa al final hace que te des cuenta. Por supuesto, y además, según los documentales, toda la incongruencia que hay con respecto a la doctrina y lo que realmente estaban viviendo las autoridades eclesiásticas para ellos, Sí. había una incongruencia total, según la información que ha salido pública. Y por último, Clara, ya para irnos despidiendo y agradecerte, por supuesto, tu tiempo, el tiempo que nos has brindado para que podamos seguir entendiendo y pedirle a la gente que si hoy está siguiendo pues una doctrina, una iglesia, una filosofía, que aunque le tengan mucho cariño, no está de más darle una revisada a los detalles para ver qué tanto están en total control de sus propias decisiones, porque creo que ese es el don maravilloso que tenemos como seres humanos, el que seamos siempre libres de cometer nuestros propios errores y nuestras propias buenas o malas decisiones, ¿no? Sí, es correcto. Pero el más grande, creo que de los motivos, sin duda, por los que hablas y por lo que a nosotros nos mueve poder escucharte, es que ese deseo de que un día llegue tal vez algo, una luz, algo que pueda traer a tu hermana de vuelta a casa. ¿Qué es lo que pudieras decirle a tu hermana si te escuchara? ¿Qué es lo que quisieras que la gente recordara realmente con respecto a esta entrevista y con respecto al dolor que significa el que tú no hayas podido y tu familia no haya podido seguir en contacto con tu hermanita y que creo que es el móvil de tu lucha? Pues, a ver, yo, si te digo la verdad, a mi hermana, como aquel que dice, la he dado por perdida, porque primero que nada es muchísimo dinero el que hay que tener por delante. Hay muchísima gente a la que movilizar y luchar contra ellos para poder incapacitar en este caso a mi hermana. Luego después, el que saliera mi hermana, vamos, psicólogos, psiquiatras y que no mi hermana hiciera alguna tontería o alguna locura, por llamarlo así. Y si ella me escuchara, que no me va a escuchar ni me escuchará, pero sí posiblemente lo hagan ellos, yo lo que les diría es que dejen de jugar con los sentimientos de la gente, porque están haciendo mucho daño. A día de hoy no sé si será igual, pero en su día lo hicieron. Han destrozado muchísimas familias, muchísimas. Tantas prohibiciones, ¿para qué? Para que nos rebeláramos, para que nos hicieran abrir los ojos, para ver que no pasa nada por ir al entierro de tu padre, por ir a la boda de una amiga tuya, por celebrar un bautizo de una criatura que ha venido al mundo y que no tiene nada que ver. Pero ¿por qué esas prohibiciones si estamos disfrutando la vida, la corta vida que tenemos y lo poco que se nos da? Entonces, ¿por qué estar tan presionados, Es que yo, si mi hermana me viera, a mi hermana de hecho le han dicho que yo quiero destruir el Palmar. A ella le han dicho estas palabras. Mi hermana que tenga claro que yo no voy a destruir el Palmar, yo no puedo destruir eso que está levantado, ni tampoco voy en esa idea. Solo quiero que la gente me escuche
quiero que sepa que nunca he hablado por dinero, nunca. Solo que la gente sepa, la pobre gente vulnerable, que sepa lo que es estar dentro de una secta. Que no tiene que dejarse llevar ni guiar por palabras, ni porque vas a estar mejor, porque vas a ver a Dios, nada. Cualquier persona, yo con esto, si quieres termino así. Yo un día, estando hablando con mi padre en el balcón, yo le dije, papá, ¿tú crees que por ser tú rezar, porque mi padre, aún sin estar dentro del Palmar, mi padre seguía rezando el rosario todos los días? Y le dije, esa persona que pasa por debajo de casa, papá, ¿crees que es mejor persona, menos persona que tú? Porque tú rezas el rosario todos los días. Esta persona, si no ha matado a nadie, no ha hecho nada, ¿tú crees que no puede ir al cielo? Y mi padre se me quedó mirando diciendo, ¿puedo tener yo más probabilidades? Digo, ¿pero por qué? ¿Solo por rezar el rosario? Aparte, bueno, no, ya, aparte también cuando iban a misa o recibían la hostia o iban a alguna adoración nocturna. ¿Por qué los que no están dentro del Palmar son menos personas o más vulnerables en ver a Dios o en ir a Dios? ¿Por qué? Porque no rezan. Ellos que saben si rezan o no rezan. ¿Qué saben si en su interior siempre hay una pequeña llama acudiendo a Dios? ¿Por qué? Entonces, ahí mi padre quizás puede que le hiciera dudar un poco y que se diera un poco cuenta de que no por ser palmariano eres mejor persona y tienes más facilidades de entrar en el reino de Dios. Wow. Wow, qué tremendo. Y creo que eso aplica para todos, ¿no? Porque para todos por igual. De alguna manera todos sentimos que lo que nosotros creemos es lo único que es verdad, o eso creemos que nosotros tenemos la capacidad de entender cosas que otros no. Y cuando nos ponemos en esa posición de superioridad, creo que ya estamos un poquito, pues, saliéndonos de esta realidad un poquito, ¿no? Porque imagínate, todos creemos que tenemos la razón. ¿Cómo le vamos a hacer para ponernos de acuerdo? Estamos un poco fritos, ¿no? En ese aspecto, pero si el resultado es que separas a las familias, pues qué cosa tan misteriosa sería que tú fueras quien tiene la razón si el resultado es que separaste familias. Entonces, creo que este es un mensaje bien, bien importante para todos. También lo decimos con respeto para los fieles de cualquier creencia, de cualquier doctrina, de cualquier culto, de cualquier religión. También se lo decimos y lo compartimos con mucho amor, con mucho respeto y además, pues, con toda la voluntad simplemente de que estemos cada vez más preparados para enfrentar la vida. Clara, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Mandamos mucho amor a donde esté tu hermanita y que esta lucha estoy segura que va a dar muchísimos frutos. Te abrazamos a la distancia. Nosotros. Gracias, muchas gracias, Carla. Gracias, Clara, y gracias a toda la gente que nos acompañó. Un programa más aquí, toda la gente te está mandando también mucho amor. Gracias para todos. Testimonio tan potente, muchos mensajes que tienes aquí, muchos mensajes para tu hermanita, para toda la gente. Y mira, dice aquí, wow, bendita sea tu rebeldía. O sea que tienes gracias. Muy preciosos, gracias a esta comunidad, gracias a ti, Clara, y por favor compartan el programa, porque lo que queremos es que retumbe. Hasta la próxima, gracias, Clara. Gracias. Adiós a ti, Carla. Un beso. Bye. Me dijeron que soñar era seguro, que el brillo también sabía cuidar. Yo llevé mi nombre en silencio, sin saber que lo iban a cambiar. Confié, porque admirar
fui pensando que volver era igual. Fui por un sueño y no era así. Nadie avisa cuando te quitan lo que eres sin pedir. Dejé mi casa intacta, mi risa, mi lugar. Nadie dijo que el infierno también sabe prometer paz. No era mi culpa, no fue elección. Era una jaula vestida de ilusión. This horrible thing could happen in any country, to any family, in every part of the world. So my prayer to the Lord is that this horrible story won't be repeated never again.